dónde surgen los derechos fundamentales del pueblo wayú? Surge de la lucha de las organizaciones indígenas en Colombia por el reconocimiento y reivindicación de sus derechos. Gracias a esa lucha, los derechos fundamentales de los pueblos indígenas en Colombia se reconocen en la Constitución de 1991, que por primera vez en la historia tuvo participación de constituyentes indígenas tales como Lorenzo Muelas y Francisco Rojas Birri. A partir de la Constitución y su bloque de constitucionalidad, Colombia hace suya el Tratado 169 de la OIT, que protege los derechos humanos de los pueblos indígenas y todos los tratados de derechos humanos. La última conquista de los pueblos indígenas fue la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas del 13 de septiembre de 2017. Pero ¿de qué trata la sentencia T-302 de 2017? La Corte Constitucional declaró el estado de cosas inconstitucionales por la violación masiva, sistemática y generalizada de los derechos de los niños y niñas wayú en La Guajira, generada por la crisis de desnutrición y muerte. Se ordenó la protección especial de los derechos al agua, salud y alimentación para las comunidades indígenas wayú de los municipios de Riohacha, Manaure, Uribia y Maicao. El estado de cosas inconstitucionales se debe a la ausencia del Estado para proteger y garantizar los derechos fundamentales de los niños y niñas wayú. En consecuencia, ordenó la Corte la creación de un plan de acción en 6 meses que lograra adoptar las medidas necesarias para preservar la vida y la integridad personal de los niños y niñas wayú, plan en cabeza del gobierno nacional, departamental y municipios afectados. Pero ¿cómo nació este litigio y qué tiene que ver con los derechos humanos? El litigio nace por una solicitud que hizo el pueblo wayú a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y tiene que ver mucho porque se busca proteger los derechos humanos de los niños y niñas wayú, generada por la muerte de 4.770 niños y niñas durante los últimos 8 años en los municipios de Riohacha, Uribia, Manaure y Maicao. La CIDH, el 11 de diciembre de 2015, le ordenó a Colombia que adoptara medidas necesarias para preservar la vida y la integridad personal de los niños, niñas y adolescentes de las comunidades wayú, para lo cual se garantizará acceso a salud con enfoque diferencial y cultural adecuado, acceso a agua potable y alimentos, y que estas medidas se concerte con el pueblo wayú, es decir, que con un diálogo genuino con las autoridades tradicionales wayú de La Guajira. El Estado colombiano nunca cumplió con la orden impuesta por la CIDH y por el contrario, siguieron muriendo niños y niñas wayú por desnutrición, razón por la que el pueblo wayú presenta una acción de tutela que después de pasar por varias decisiones judiciales terminó en la sentencia 302 de 2017, que reafirmó y tuteló los derechos humanos que el CIDH ordenó proteger. La Corte Constitucional fue más allá y ordenó un plan de acción y a la vez la creación de una comisión de seguimiento a dicho plan, incluyendo un diálogo genuino con el pueblo wayú. Pero ¿cómo va el cumplimiento de la sentencia? 5 años después, el plan apenas está en etapa de consulta previa. Así lo confirma la Consejería para las Regiones, entidad encargada de liderar la construcción del plan de acción con el pueblo wayú. Actualmente se está surtiendo la primera fase del proceso con 8 mesas de consulta ya realizadas y cuya culminación se encuentra prevista para este mes de mayo de este año. Una vez se finalice esta etapa, se desarrollarán las 22 mesas técnicas en el plazo de un mes y se surtirá la fase de protocolización de los acuerdos. Pero hay que reconocer que en 2022 y 2023 hay un gran avance en la reivindicación de los derechos del pueblo wayú, quienes han logrado con la movilización social trabajar de la mano con el Estado en la construcción del plan de acción bajo el diálogo genuino con las autoridades tradicionales wayú. Pero ¿cómo van los derechos de los niños y niñas wayú? Todavía no se supera el estado de cosas inconstitucionales. En el 2022 se registraron 85 muertes por desnutrición, doblando las 41 muertes alcanzadas en 2021
y convirtiéndose en la cifra más alta en los últimos 12 años. En 2023 se ha reportado 31 casos de desnutrición y la muerte de 2 niños por esta causa. Sin embargo, hay que reconocer que actualmente existe un compromiso serio del Estado colombiano en cabeza del presidente, quien para afrontar esta crisis y construir un plan de acción concertado con el pueblo wayú ha dispuesto una gerencia especial para La Guajira. En conclusión, la sentencia T-302 de 2017 y la movilización social han sido una gran herramienta para reivindicar los derechos humanos del pueblo indígena wayú.